me, me requiero pues mantener la cámara apagada. Entonces vamos a compartir pantalla un momento para ver el tema que corresponde el día de hoy. Bueno, la vez pasada estábamos viendo Santiago capítulo 5 y una pequeña parte del 7 al 9, donde veíamos eh, que debíamos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y la paciencia de la que estaba hablando no es esa resignación de la que usualmente habla la Biblia, la resignación cuando se pierde un ser querido, cuando se pierden los ahorros de toda una vida o cuando perdemos la casa, sea que se queme o pase algo. Estamos hablando de otra paciencia que tiene que ver con la perseverancia y que es una paciencia que va más allá del tiempo, Ay, el porque la hermanito. paciencia de la que estábamos hablando anteriormente, revisen los micrófonos por favor y me ayuden apagándolos para poder ir predicando de buena manera, que que llegue a todos la predicación de igual forma. Entonces, les decía que esta paciencia, cuando un ser querido se pierde, quizás con la ayuda de la familia, de los amigos, de personas eh, experimentadas en la fe, probablemente esta paciencia se vuelve temporal porque el asunto se supera. Pero la paciencia de la que está hablando Santiago es una paciencia que demora hasta la venida del Señor. Hoy vamos a ver un ejemplo de bondad. Para ello vamos a usar, eh, vamos a leer una vez más Santiago capítulo 5 versículo 7. Vamos a ver qué nos dice las escrituras allí. Aquí lo tenemos, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa fue la parte que estudiamos en la clase anterior. Ahora dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, el tema de hoy se titula Un ejemplo de paciencia. Y un ejemplo de paciencia, aquí no podemos citar a Job. Todo el mundo cuando hablamos de la paciencia hablamos de Job, pero Job tuvo la paciencia que todo el mundo conoce. Perdió sus hijos, perdió sus animales, su ganado, se le quemó su finca, y él tenía solamente que guardar una actitud de resignación y él lo demostró, dijo, Dios dio o Dios quitó. Sin embargo, ese tipo de paciencia no cabe en este estudio. Entonces aquí el ejemplo de bondad es el labrador que se mantiene perseverante mientras el fruto que ha sembrado crece. Mire que usted siembra una semilla y usted no sabe el proceso que está pasando unos centímetros debajo de la tierra en ese momento. Usted solamente, o el campesino, el agricultor solo espera que la semilla brote y de allí en adelante empieza a regarla. Si de pronto en el proceso de crecimiento eh, necesita abono, se le suministra el abono y constantemente le está haciendo limpieza bajo el sol, en algunos casos bajo la lluvia, y es una actitud de perseverancia. Si él quiere ver buenos frutos, él debe ser perseverante en el mantenimiento de esa planta.
debe mantenerla, darle la asistencia que está necesitando necesariamente. Entonces, aguardando con paciencia aquí significa ser perseverante. Esto quiere decir que hay que esperar sin desesperarse y esperar el resultado, porque a veces no sabemos, el resultado no depende de nosotros, sino que depende directamente de Dios. Un campesino puede formularse las siguientes preguntas. ¿Lloverá a tiempo y lloverá suficiente? Porque a veces se siembra esperando que llueva, sobre todo en estos tiempos. Anteriormente, yo creo que aquí hay personas que saben eso. Anteriormente se sabía más o menos cuáles eran las temporadas de lluvia. En estos tiempos no se sabe cuándo va a llover y el campesino no sabe cuándo sembrar. Entonces puede hacerse esa pregunta: ¿lloverá a tiempo y lloverá suficiente? ¿Será que la semilla que se plantó es buena? ¿Vendrá la plaga? O otra pregunta: ¿tendré salud para levantar la cosecha? ¿Será que no me voy a enfermar en el proceso? Entonces, este tipo de preguntas muchas veces, o la otra pregunta que tengo acá: ¿habrá buen tiempo durante el proceso del cultivo o se me arruinará la cosecha por la lluvia? Porque así como la sequía también puede arruinar un cultivo, el exceso de lluvia también. Cuando yo estudiaba en la universidad, un profesor me dijo: oiga, perdí la inversión que hice en un cultivo de yuca porque llovió demasiado y se ahogó el cultivo que tenía, no me sirvió para nada. Y estoy viendo cómo al menos me levanto, cómo consigo para hacer otro cultivo. Pero el campesino, cuando empieza, no está pensando en eso. Él hace lo que le toca y espera los resultados, esperan que sean buenos. Hay momentos en donde hay que intentar cosas y solamente poner la confianza en Dios, porque los resultados no dependen de nosotros. Muchas veces nosotros, a mí personalmente, y estoy seguro que a todos los que están en la sala, les gusta. Si uno no está seguro, a veces no queremos intentarlo. Pero si lo intento y no me sale bien, o si lo hago, pero pierdo mi dinero. Y hay momentos en donde la confianza es exclusivamente de Dios. Y de esto sí que nos dio Jesús ejemplo, porque él, a pesar de que las multitudes lo seguían, él se apartaba y oraba, apartaba tiempo con Dios para meditar y mostraba dependencia de Dios, a pesar de ser el Dios, porque él tiene la misma naturaleza espiritual que Dios. Sin embargo, mostraba esa dependencia. Ahora, ocurre y tenemos un ejemplo, si quieren un ejemplo bíblico, que de pronto pueden estarlo preguntando. Si quieren un ejemplo bíblico de este tipo de paciencia, podemos encontrar a Abraham, quien tuvo momentos en quien no pudo hacer nada más sino exclusivamente confiar en Dios. A Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y si a mí me sacan de mi casa hoy, yo pregunto: ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué me voy a alimentar?
¿Y de qué voy a sostener a mi familia? Sin embargo, Abraham salió con la confianza puesta en el que le hablaba. Y Abraham no tenía la Biblia, solamente tenía una voz que le hablaba. No tenía más nada, solo una voz que le hablaba. No sabía de dónde venía, no podía ver a Dios, porque la misma palabra dice que el que ve a Dios no queda para referir la historia. No me verá hombre y vivirá, dice en las Sagradas Escrituras. Pero él escuchaba la voz de Dios y la obedecía. Oye, de pronto yo necesito saber quién me habla. ¿Quién eres tú? Abraham sencillamente obedeció. Y por obedecer, cuando estaba casi muerto, cuando tenía 99 años, le fue prometido un hijo. Ya cuando la fuerza física, el vigor del ser humano no da para eso. Pero a él le fue concedida la bendición y él perseveraba. Este tipo de paciencia calza perfectamente en Abraham. Eh, También vemos acá que solo las personas que confían en Dios son aquellas que pueden perseverar, es decir, que pueden cultivar este tipo de paciencia. Y además de cultivarla, ven la promesa de Dios. Por eso en Abraham las promesas fueron cumplidas, porque él le creyó a Dios. La misma Biblia dice, casualmente en Santiago, ya eso lo estudiamos, en el capítulo 2 dice que por su paciencia fue llamado amigo de Dios. ¿Se imagina usted ese privilegio? Ser amigo, nosotros nos alegramos cuando somos amigos de personalidades importantes. Por ejemplo, ustedes me veían hace un tiempo, hace un rato, presentar a mi tío con orgullo. ¿Por qué? Porque es un músico en Colombia, todos lo reconocen como una persona que ha cultivado una trayectoria. Y lo presentamos a los nuestros cuando han tenido ciertos logros con orgullo, agradecidos, contentos. Ahora, de pronto aquellos que no han logrado mucho, no los presentamos de la misma manera. Probablemente no, probablemente sí, pero, pero, ¿se imagina usted que usted sea llamado amigo del que tiene en su poder, en su mano, los destinos del mundo? Que nada ocurre en el mundo sin que él mueva una mano. Bueno, ese fue Abraham por la paciencia, la perseverancia que cultivó. Imagínese usted, y cuando habla un amigo, al menos cuando a mí me habla un amigo, yo lo pienso dos veces. Y si el amigo me hace una mala propuesta, yo al menos me tomo el trabajo de analizar la mala propuesta que me están haciendo. Pero si me la hace un desconocido, yo ni siquiera lo pienso. Yo digo de salida, no, no voy a hacer lo que tú me pides. Entonces yo estoy seguro que como Abraham fue llamado amigo de Dios, cuando él hablaba a Dios, Dios le oía porque le estaba hablando a su amigo. Y eso se refleja cuando va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ahí se refleja. Dios le dice, tengo pensado destruir Sodoma y Gomorra porque la maldad de ellos ha subido a mí. Pero Abraham le dice, oye, pero si hubieran ahí 50 justos, tú vas a destruir a los justos junto con los malos. Y Dios le dice, no. Entonces, mire cómo Dios, el dueño del universo, le está prestando atención a Abraham, que no tiene necesidad. Pero eso nos muestra que efectivamente Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces,
el ejemplo del labrador nos dice que el labrador recibe el precioso fruto de la tierra. Es decir, él con paciencia espera un acto de misericordia de Dios y espera que caiga la lluvia que va a hacer que su cultivo sea nutrido. Y lo asiste aún sabiendo que los tiempos no están tan buenos como en tiempos de antaños, en tiempos anteriores. Él sabe que los tiempos no están tan buenos. Sin embargo, él siembra y asiste la tierra esperando un acto de bondad, esperando un acto de misericordia para recibir el buen fruto. De hecho, cuando dice que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, no está hablando exactamente de la lluvia, estuve estudiando esto, sino que está hablando del fruto temprano y de la fruta tardía, del fruto tardío, porque la lluvia viene a ser parte de la paciencia que la persona debe esperar, pero el fruto es la recompensa. Lo que pasa es que a veces cuando se estudia en griego y en hebreo, que es donde fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo en hebreo, a veces las palabras no transmiten la misma idea y yo me tomo a veces el trabajo de mirar para facilitarles a ustedes el camino y puedan entender mejor la, la palabra, pueda llegar de mejor manera a ustedes. Entonces, la recompensa a la paciencia, a la perseverancia, es ese fruto que él va a utilizar para la venta y para sostener a su familia. Ahora, nosotros debemos tener también esa paciencia, pero en sentido espiritual. Aquí vamos a recordar un poco de lo que viene diciendo Santiago en el capítulo 4 y el capítulo 5, donde se viene hablando de los ricos que están humillando a los pobres y son ricos cristianos. No está hablando, como siempre digo, no está hablando de ricos que no son creyentes, porque él está escribiendo a la iglesia. Y los ricos, los mismos ricos cristianos que dicen amar a Dios, contratan a los pobres, no les pagan, tienen la comida en la nevera, se les está dañando, tienen una gran cantidad de ropa que el moho se la está comiendo y no tienen amor al prójimo. Sin embargo, los hermanos pobres que de pronto pueden desesperarse y pueden perder la paciencia, deben tener paciencia para con estas personas. ¿Por qué? Porque todos somos prójimos uno de los otros. Y entonces tener paciencia para con los ricos en su comportamiento y en su modo de vida te va a dar una recompensa el día que Cristo venga. Por eso el texto dice que hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Y ahí viene tu recompensa, ahí viene el premio que tú esperas recibir, el premio que tú estás anhelando, el fin a tantas injusticias que vivimos en este mundo, porque estamos rodeados de eso. Y vemos el ejemplo de Noé, porque eso significa, ahí vamos viendo, tener paciencia, pero ahorita hablamos más bien de Noé. Vamos a ver que la vida cristiana se sostiene en la paciencia,
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no pensamos como piensa el resto de la sociedad. Todo el que ha leído la Biblia y ha entendido y se ha esforzado porque la Biblia sea su directriz, de alguna forma no piensa de la misma manera que piensa el resto de la sociedad. Entonces, el cristiano debe tener la paciencia de quien ve la injusticia, se planta frente a ella, la denuncia, pero confrontándola con la verdad. Es decir, no quiere decir que debemos asumir una actitud pasiva, no quiere decir que usted debe callar frente a lo que está sucediendo. Y pongo un ejemplo aquí, está el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, él habló fuerte con los fariseos y nos dio ese ejemplo. Y si usted lee Mateo capítulo 23, usted se va a dar cuenta de lo que decía Jesucristo. Él empieza diciendo en el versículo 23, voy a parafrasear aquí un rato, esto a decir más o menos lo que quiere decir ese capítulo. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no sean como ellos, que dicen y no hacen. Y se ensanchan en su filactería. La palabra filactería quiere decir que llevaban unas cajitas de cuero en la frente con porciones de la ley, pero solo la llevaban en la frente. No estaba ni en su mente ni en su corazón. Y Jesús empieza a decirles ahí lo que ellos eran. Sin embargo, Jesús nunca procedió violentamente contra ellos. Les hizo ver la verdad. En, en algunos casos, de una manera fuerte, en otros casos, de una manera dócil. Cuando le llevaron a la mujer adúltera, él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no la apedrearon porque estaban siendo tocados por su conciencia. Más de uno pensó, yo debiera estar en el lugar de esa mujer. Y por eso arrojaron la piedra y y se fueron de ese lugar. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que usted debe denunciar la verdad sin dejar de amar a la persona que está fallando. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre, y ocurre con los cristianos, nos alejamos del homosexual, nos alejamos de la prostituta, nos alejamos del alcohólico, del drogadicto, y a veces los vemos como enemigos, y él no es nuestro enemigo. El rico que procede de mala manera no es nuestro enemigo. Detrás de él está alguien que es nuestro enemigo. Y a veces formamos rivalidades con personas que no conocen de las escrituras. Y en lugar de hablar, de reírnos con ellos, de brindarle una sonrisa que tal vez lo están necesitando, lo que hacemos es que los apartamos y los tratamos como enemigos. Aún personas de otras religiones, por así decirlo, que de pronto están equivocados, probablemente lo estén, y no nos damos la oportunidad de conocerlo, de compartir, a ver qué me puede enseñar, qué puedo aprender yo o qué puede aprender él de mí, sino que son nuestros enemigos. Dios no está diciendo que sentemos una actitud pasiva frente a la verdad, a las cosas que son ciertas. Que la denunciemos sin dejar de amar a la persona que está haciendo las cosas. Y eso es lo que Santiago le está pidiendo a las personas a quienes les escribe esta carta. Y es lo que Dios nos está pidiendo esta noche,
que estamos todos reunidos aprendiendo de esta parte de Santiago. Ahora, hay una nueva forma de paciencia que tenemos acá. Y eso está en el capítulo 8 de Santiago 5. Vamos a leer Santiago 5:8. Vamos a ver qué nos muestra las escrituras allí. Santiago 5:8. Ah, aquí mismo lo tengo. Un momentico. Un momento y me ubico bien. 8:8. Aquí lo tengo. Dice, tened también vosotros paciencia. Esta primera parte es una exhortación, un mandamiento. Tengan paciencia. Les está mandando. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y hay una palabra clave, afirmar el corazón. ¿Qué significa afirmar el corazón? Decidirse por la verdad. En estos tiempos nosotros tenemos distintos tipos de cosas que nos distraen de la verdad, que nos hacen perder el enfoque de la verdad. Usted va a usar la verdad para denunciar cosas que no están bien hechas, repito, sin dejar de amar a la persona que las hace. Y afirmar la verdad es establecer, es plantar un buen fundamento. El fundamento es Cristo, del cual usted no debe moverse porque es el cimiento de su vida. Así como un cimiento de concreto sostiene una edificación, Cristo debe sostener la vida de ustedes y la vida mía en estos momentos. Entonces, esa verdad nos lleva en esta sociedad, nos lleva a mantener firmes nuestras convicciones porque hay cosas que nos pueden hacer cambiar. Y aquí sí voy a hablar de Noé. Noé se puede decir que era el único justo. Alguno puede decir, pero la esposa también era justa, los hijos también. Hay veces, hay personas que perseveran porque hay un líder que los dirige. Desaparece el líder y desaparecen los dirigidos por ese líder. Es decir, la esposa respetaba a Noé como líder de su familia, los hijos lo respetaban, pero si ese líder no hubiera estado, probablemente, no estoy diciendo que así sea, probablemente esa familia también se pierde. Y Noé estaba pensando, probablemente, oiga, pero todo el mundo piensa diferente. ¿Será que yo estoy equivocado? ¿Será que yo no tengo la razón? Y para Noé hubiera sido fácil apartarse de los principios divinos, pero Noé se mantuvo firme, se mantuvo dispuesto a mantenerse en la verdad. Y esta es una muestra de que no siempre la mayoría tiene la razón. A veces la mayoría está equivocada y solamente la minoría, unos pocos, son los que tienen la razón. Y vemos un ejemplo de un programa de televisión que me gusta ver mucho, ¿Quién quiere ser millonario? Una de las opciones es la ayuda al público. Y cuando usted consulta el público, usted ve que el público, la mayoría se decide por una opción y usted dice, pero si el público lo dice, entonces es verdad. Y decimos que la voz del pueblo es la voz de Dios, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Y vemos cómo a veces un pueblo se equivoca eligiendo gobernante. Ellos mismos lo pusieron y después están sufriendo dolores de parto, porque no siempre la mayoría tiene la razón.
Y ahí, cuando el participante se decide, por lo que el público decidió, oh sorpresa, salió del concurso, se equivocó, perdió lo que llevaba ganado hasta el momento, porque la mayoría cometió un error. Se decidieron por la opción que no era correcta. Entonces, lo mismo ocurre en este caso de Santiago, donde afirmar el corazón es decidirse por la verdad, por el que tiene la razón, que es Dios. Leamos Santiago 1:6 y 1:8. Vamos a leer 6 y 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado, de una parte a otra. Buscamos el versículo 8, nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos ahora a leer también Santiago 4:8 para sacar una conclusión de estos textos. 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, recuerde que la palabra de doble ánimo fue mencionada en el capítulo 1, versículo 8. Purificad vuestros corazones. Entonces, la persona que no ha afirmado su corazón y no tiene a Cristo como el cimiento de su vida, es una persona que duda, como las ondas del mar, como leímos hace un rato. Las olas del mar son dominadas por el viento, por donde el viento quiere las echa, y ella está sometida a los caprichos del viento, porque entre otras cosas, el viento no tiene una dirección definida. O sea, una persona sin enfoque, con el enfoque perdido, sometida bajo los caprichos de otra persona que tampoco tiene enfoque. Mire la ilustración que nos está mostrando Santiago para que aprendamos a dirigir nuestras vidas. Y dice que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y luego dice que el de doble ánimo le manda a purificar el corazón. Hermanos, en otras palabras, la persona de doble ánimo, mis amados hermanos, es una persona que no tiene su corazón purificado. Y los ricos a los que le escribió Santiago para que se arrepintieran y cambiaran su vida, también eran personas inconstantes en todos sus caminos y que no tenían el corazón purificado, eran personas de doble ánimo porque no tenían un enfoque. Decían amar a Cristo, pero estaban haciendo cosas contrarias a lo que Cristo le hubiera gustado que ellos hicieran. Entonces, como enseñanza para nosotros, si queremos perseverar, si anhelamos ese premio, si queremos cultivar la paciencia del agricultor, entonces debemos afirmar nuestro corazón, poner a Cristo como el fundamento de nuestras vidas. Esto es todo lo que traía para